Nada lo deja más desubicado que una mujer que muestra frialdad emocional. Porque él puede soportar el rechazo, puede lidiar con la distancia, pero se queda perdido cuando su encanto ya no genera ninguna reacción. Cuando su ego lanza un desafío y tú simplemente no te inmutas. Es en ese momento cuando su mente comienza a desmoronarse poco a poco. Y aunque suene raro, eso es pura psicología profunda. Carl Jung decía que lo que más atrapa al subconsciente masculino no es la belleza, ni siquiera el amor, sino la energía que no puede controlar. Y una mujer que maneja su frialdad emocional, que no responde desde el dolor sino desde la sabiduría, se convierte en un espejo que lo confronta con su propio vacío. Y lo más curioso es que él no entiende por qué le cuesta tanto dejarla ir. En este video vas a descubrir la verdad sobre esa frialdad emocional que vuelve locos a los hombres. Cómo utilizarla sin convertirte en un bloque de hielo. Cómo dominarla sin perder tu esencia. Y cómo transformar tu autocontrol en una fuerza tan magnética que lo hagas sentir que te necesita, incluso cuando no estás presente. Aquí vamos a charlar sobre estrategias concretas, de cómo entrenar tu mente para no caer en su juego emocional y de cómo usar tu energía como un imán silencioso que confunde, atrae y deja huella. Y si aún no me conoces, soy Manuel Sansegarra, tu psicólogo y filósofo de confianza. En este canal compartimos de una manera práctica y aplicable la poderosa psicología de nuestro estimado Carl Jung. Así que te invito a que le des un like y te suscribas ahora mismo para que no te pierdas lo que se viene. Cómo proyectar frialdad emocional sin que parezcas distante, la diferencia entre contenerse y desconectarse. Hay una línea muy delgada entre ser una mujer fría y ser una mujer emocionalmente fuerte, y muchas cruzan esa línea sin darse cuenta, confundiendo el control emocional con la indiferencia, lo que termina apagando lo que las hacía irresistibles, su magnetismo. Mira, hay algo que un hombre capta incluso antes de que hables, tu energía emocional. Nada lo deja más desubicado que una mujer que muestra frialdad emocional. Porque él puede soportar el rechazo, puede lidiar con la distancia, pero se queda perdido cuando su encanto ya no genera ninguna reacción. Cuando su ego lanza un desafío y tú simplemente no te inmutas. Es en ese momento cuando su mente comienza a desmoronarse poco a poco. Y aunque suene raro, eso es pura psicología profunda. Carl Jung decía que lo que más atrapa al subconsciente masculino no es la belleza, ni siquiera el amor, sino la energía que no puede controlar. Y una mujer que maneja su frialdad emocional, que no responde desde el dolor sino desde la sabiduría, se convierte en un espejo que lo confronta con su propio vacío. Y lo más curioso es que él no entiende por qué le cuesta tanto dejarla ir. En este video vas a descubrir la verdad sobre esa frialdad emocional que vuelve locos a los hombres. Cómo utilizarla sin convertirte en un bloque de hielo. Cómo dominarla sin perder tu esencia. Y cómo transformar tu autocontrol en una fuerza tan magnética que lo hagas sentir que te necesita, incluso cuando no estás presente. Aquí vamos a charlar sobre estrategias concretas, de cómo entrenar tu mente para no caer en su juego emocional y de cómo usar tu energía como un imán silencioso que confunde, atrae y deja huella. Y si aún no me conoces, soy Manuel Sansegarra, tu psicólogo y filósofo de confianza. En este canal compartimos de una manera práctica y aplicable la poderosa psicología de nuestro estimado Carl Jung. Así que te invito a que le des un like y te suscribas ahora mismo para que no te pierdas lo que se viene. Cómo proyectar frialdad emocional sin que parezcas distante, la diferencia entre contenerse y desconectarse. Hay una línea muy delgada entre ser una mujer fría
y ser una mujer emocionalmente fuerte, y muchas cruzan esa línea sin darse cuenta, confundiendo el control emocional con la indiferencia, lo que termina apagando lo que las hacía irresistibles, su magnetismo. Mira, hay algo que un hombre capta incluso antes de que hables, tu energía emocional. Si esa energía se desborda, si él siente que tiene el control emocional sobre ti, pierde el interés. Pero si es inaccesible, si no encuentra nada que pueda interpretar o sentir, pierde la conexión. Entonces, ¿dónde está el equilibrio perfecto? En la habilidad de mostrar emociones con gracia y autocontrol, sin necesidad de reaccionar a cada cosa. Carl Jung mencionaba esto al decir que lo que no controlamos nos controla, y esto se aplica perfectamente a las emociones. Cuando una mujer no maneja su carga emocional, acaba siendo prisionera de ella. Pero cuando logra dominarla, cuando la gestiona sin reprimirla, el efecto psicológico que produce es impresionante. Porque el hombre no comprende cómo puede ser tan intensa y al mismo tiempo tan tranquila. Esa contradicción lo vuelve loco. Déjame contarte algo que le ocurrió a una paciente llamada Noelia. Una mujer increíble, apasionada, pero muy reactiva emocionalmente. Cada vez que su pareja hacía algo que le incomodaba, sentía la necesidad de aclarar todo, de hablarlo, de poner las cartas sobre la mesa. Y él, aunque al principio la escuchaba, terminó viéndola como alguien que siempre estaba lista para discutir, hasta que un día, sin dejar de ser ella misma, decidió cambiar su enfoque. La próxima vez que él le hizo un comentario hiriente, respiró hondo y no reaccionó. Simplemente lo miró, sonrió un poco y cambió de tema. No fue sarcasmo, fue autocontrol. ¿Y sabes qué sucedió? Él la buscó durante toda la semana. Le preguntó si estaba molesta, si todo estaba bien. Su mente estaba tratando de entender lo que había pasado porque por primera vez no pudo manejar su estado emocional. Eso es usar bien la frialdad emocional. La capacidad de mantener tu centro sin apagar tu luz. No se trata de cerrar el corazón, sino de utilizar tu mente como un filtro para decidir qué merece tu emoción y qué no. Una mujer que logra esto se convierte en una figura psicológica irresistible, porque la mente masculina está diseñada para buscar estímulos, pero alejarse del drama. Si esa energía se desborda, si él siente que tiene el control emocional sobre ti, pierde el interés. Pero si es inaccesible, si no encuentra nada que pueda interpretar o sentir, pierde la conexión. Entonces, ¿dónde está el equilibrio perfecto? En la habilidad de mostrar emociones con gracia y autocontrol, sin necesidad de reaccionar a cada cosa. Carl Jung mencionaba esto al decir que lo que no controlamos nos controla, y esto se aplica perfectamente a las emociones. Cuando una mujer no maneja su carga emocional, acaba siendo prisionera de ella. Pero cuando logra dominarla, cuando la gestiona sin reprimirla, el efecto psicológico que produce es impresionante. Porque el hombre no comprende cómo puede ser tan intensa y al mismo tiempo tan tranquila. Esa contradicción lo vuelve loco. Déjame contarte algo que le ocurrió a una paciente llamada Noelia. Una mujer increíble, apasionada, pero muy reactiva emocionalmente. Cada vez que su pareja hacía algo que le incomodaba, sentía la necesidad de aclarar todo, de hablarlo, de poner las cartas sobre la mesa. Y él, aunque al principio la escuchaba, terminó viéndola como alguien que siempre estaba lista para discutir, hasta que un día, sin dejar de ser ella misma, decidió cambiar su enfoque. La próxima vez que él le hizo un comentario hiriente, respiró hondo y no reaccionó. Simplemente lo miró, sonrió un poco y cambió de tema.
No fue sarcasmo, fue autocontrol. ¿Y sabes qué sucedió? Él la buscó durante toda la semana. Le preguntó si estaba molesta, si todo estaba bien. Su mente estaba tratando de entender lo que había pasado porque por primera vez no pudo manejar su estado emocional. Eso es usar bien la frialdad emocional. La capacidad de mantener tu centro sin apagar tu luz. No se trata de cerrar el corazón, sino de utilizar tu mente como un filtro para decidir qué merece tu emoción y qué no. Una mujer que logra esto se convierte en una figura psicológica irresistible, porque la mente masculina está diseñada para buscar estímulos, pero alejarse del drama. Y una mujer que sabe contenerse transmite precisamente eso: estímulo sin desorden, interés sin saturación, presencia sin nerviosismo. Hay algo que quiero que retengas. La frialdad emocional no significa que no hay amor. Es amor con límites. Es un amor que se manifiesta con moderación, sin perder la elegancia. En la práctica se refleja en detalles pequeños. No respondes a cada mensaje. No te sientes obligada a justificar tus sentimientos. No explicas tus emociones para que te comprendan. Simplemente actúas desde tu centro y permites que tus acciones hablen por ti. Cuando haces esto, irradias una sensación de poder tan sutil que el hombre no sabe cómo interpretarte. Y cuando la mente no logra entender algo, lo analiza más. Ahí es donde surge la atracción intensa, en la confusión emocional positiva. La mujer que controla su energía no necesita decir "no me afecta", porque su presencia lo deja claro y el hombre lo percibe. Comienza a elegir sus palabras con cuidado, a observar tus reacciones, a tratarte con más atención, porque su subconsciente capta que contigo no puede jugar como lo hace con las demás. Y aquí está el truco psicológico. Cuando él siente que no puede alterarte, se altera él mismo. Cuando percibe que no puede mover tus emociones, empieza a actuar por ti. Esa es la dinámica del poder emocional invertido. Así que no confundas contención con frialdad. La frialdad pura genera distancia. La contención genera respeto y deseo. Y ese es el equilibrio que debes aprender a manejar si quieres ser esa mujer que impacta sin perder su esencia. Escríbelo en grande. Tu poder no radica en cuánto sientes, sino en cómo decides mostrarlo. La frialdad emocional que enloquece no es la que enfría, es la que provoca un calor interno en el otro, porque su mente no comprende cómo logras mantener el control y seguir siendo encantadora al mismo tiempo. Y justo en ese momento, cuando él intenta descifrar tus emociones y no puede, cuando sospecha que detrás de tu calma hay un mundo que no puede alcanzar, ahí es donde nace su obsesión. Y una mujer que sabe contenerse transmite precisamente eso: estímulo sin desorden, interés sin saturación, presencia sin nerviosismo. Hay algo que quiero que retengas. La frialdad emocional no significa que no hay amor. Es amor con límites. Es un amor que se manifiesta con moderación, sin perder la elegancia. En la práctica se refleja en detalles pequeños. No respondes a cada mensaje. No te sientes obligada a justificar tus sentimientos. No explicas tus emociones para que te comprendan. Simplemente actúas desde tu centro y permites que tus acciones hablen por ti. Cuando haces esto, irradias una sensación de poder tan sutil que el hombre no sabe cómo interpretarte. Y cuando la mente no logra entender algo, lo analiza más. Ahí es donde surge la atracción intensa, en la confusión emocional positiva. La mujer que controla su energía no necesita decir "no me afecta",
porque su presencia lo deja claro y el hombre lo percibe. Comienza a elegir sus palabras con cuidado, a observar tus reacciones, a tratarte con más atención, porque su subconsciente capta que contigo no puede jugar como lo hace con las demás. Y aquí está el truco psicológico. Cuando él siente que no puede alterarte, se altera él mismo. Cuando percibe que no puede mover tus emociones, empieza a actuar por ti. Esa es la dinámica del poder emocional invertido. Así que no confundas contención con frialdad. La frialdad pura genera distancia. La contención genera respeto y deseo. Y ese es el equilibrio que debes aprender a manejar si quieres ser esa mujer que impacta sin perder su esencia. Escríbelo en grande. Tu poder no radica en cuánto sientes, sino en cómo decides mostrarlo. La frialdad emocional que enloquece no es la que enfría, es la que provoca un calor interno en el otro, porque su mente no comprende cómo logras mantener el control y seguir siendo encantadora al mismo tiempo. Y justo en ese momento, cuando él intenta descifrar tus emociones y no puede, cuando sospecha que detrás de tu calma hay un mundo que no puede alcanzar, ahí es donde nace su obsesión. Pero no te apresures, porque en el próximo secreto vas a aprender a utilizar esa frialdad emocional en el instante preciso donde la mayoría de las mujeres se rompen y cómo transformar ese momento en el punto de inflexión donde él comienza a temer perderte. La cantidad justa de vulnerabilidad que derrite su ego sin mostrar debilidad. La frialdad emocional sin vulnerabilidad se siente como un muro, pero la vulnerabilidad sin control se percibe como una herida abierta. Y cuando una mujer logra equilibrar esas dos fuerzas, se convierte en algo que ningún hombre sabe cómo manejar. Una mujer que siente intensamente pero no depende emocionalmente. Este secreto es la clave para que tu frialdad no se transforme en rigidez, sino en un poder magnético. Porque cuando un hombre se da cuenta de que puedes mostrar tu humanidad sin perder tu equilibrio, lo dejas desconcertado a nivel psicológico. Su mente está programada para clasificar. O eres fría y distante, o eres emocional y accesible. Pero cuando no encajas en ninguna de esas categorías, su inconsciente comienza a girar a tu alrededor tratando de entenderte. Y eso en psicología emocional se llama disonancia atractiva. Permíteme contarte la historia de Julieta. Una mujer de 49 años que había pasado por una relación con un hombre narcisista. Después de tanto sufrimiento decidió que nunca más iba a mostrar debilidad. Se volvió impenetrable. Hablaba poco, se mostraba indiferente. Y cuando un nuevo hombre intentó acercarse, ella actuaba como si nada le importara. Y aunque él la admiraba, nunca logró conectar con ella. Hasta que un día, en una charla casual, ella se permitió decir con voz serena: «Sí, tengo miedo de volver a entregarme, pero ya no huyo de lo que siento, solo lo observo antes de actuar». Esa frase fue suficiente. No fue un drama, no fue una confesión, fue vulnerabilidad madura. Pero no te apresures, porque en el próximo secreto vas a aprender a utilizar esa frialdad emocional en el instante preciso donde la mayoría de las mujeres se rompen y cómo transformar ese momento en el punto de inflexión donde él comienza a temer perderte. La cantidad justa de vulnerabilidad que derrite su ego sin mostrar debilidad. La frialdad emocional sin vulnerabilidad se siente como un muro, pero la vulnerabilidad sin control se percibe como una herida abierta. Y cuando una mujer logra equilibrar esas dos fuerzas, se convierte en algo que ningún hombre sabe cómo manejar. Una mujer que siente intensamente pero no depende emocionalmente. Este secreto es la clave para que tu frialdad no se transforme en rigidez, sino en un poder magnético. Porque cuando un hombre se da cuenta de que puedes mostrar tu humanidad sin perder tu equilibrio, lo dejas desconcertado a nivel psicológico.
Su mente está programada para clasificar. O eres fría y distante, o eres emocional y accesible. Pero cuando no encajas en ninguna de esas categorías, su inconsciente comienza a girar a tu alrededor tratando de entenderte. Y eso en psicología emocional se llama disonancia atractiva. Permíteme contarte la historia de Julieta. Una mujer de 49 años que había pasado por una relación con un hombre narcisista. Después de tanto sufrimiento decidió que nunca más iba a mostrar debilidad. Se volvió impenetrable. Hablaba poco, se mostraba indiferente. Y cuando un nuevo hombre intentó acercarse, ella actuaba como si nada le importara. Y aunque él la admiraba, nunca logró conectar con ella. Hasta que un día, en una charla casual, ella se permitió decir con voz serena: «Sí, tengo miedo de volver a entregarme, pero ya no huyo de lo que siento, solo lo observo antes de actuar». Esa frase fue suficiente. No fue un drama, no fue una confesión, fue vulnerabilidad madura. Ese tipo de verdad emocional tiene un impacto devastador en la mente masculina, ya que le revela una fortaleza que no necesita demostrar, una frialdad que no proviene del miedo, sino de la comprensión. Lo que Jung decía al respecto es que el equilibrio entre lo racional y lo emocional es lo que genera una fascinación inconsciente. El hombre no se siente manipulado, sino atraído, porque percibe que hay emoción, pero controlada. Siente el fuego, pero bajo control, y eso, a nivel psíquico, despierta en él su instinto más profundo, el de proteger, pero también el de respetar. Aquí es donde muchas mujeres cometen el error al intentar aplicar la frialdad emocional. Piensan que deben volverse de hielo, que no deben mostrar lo que sienten para no ser predecibles, y terminan transmitiendo vacío. Sin embargo, el magnetismo no surge del vacío, sino del contraste. La emoción auténtica bajo un dominio consciente es lo que realmente atrae. La vulnerabilidad inteligente se convierte en una herramienta psicológica. No se trata de decir «me duele», sino de expresar que lo sientes sin perder el rumbo. Por ejemplo, en lugar de decir «me lastimaste», podrías decir «eso me hizo reflexionar mucho sobre lo que merezco». ¿Ves la diferencia? No es una queja, es una afirmación de poder. No pide, no acusa, enseña con elegancia. Cuando una mujer aprende a comunicarse desde ese lugar, su voz adquiere una autoridad emocional. Ya no busca consuelo. Proyecta estabilidad. Y el hombre siente que está frente a alguien que no necesita ser salvada, sino comprendida. Eso activa una atracción muy distinta. Ya no se trata de conquistar, sino de reconocer. Si logras esta combinación de frialdad y vulnerabilidad en equilibrio, notarás cómo su actitud cambia. Comienza a cuidar sus palabras, deja de jugar con mensajes ambiguos, y si se aleja, regresa con un tono completamente diferente porque de manera inconsciente ha comprendido que no estás cerrada, solo eres selectiva. Te lo explico de esta manera. La frialdad lo pone a prueba, pero la vulnerabilidad consciente lo conecta y esa mezcla lo deja sin defensas. Ese tipo de verdad emocional tiene un impacto devastador en la mente masculina, ya que le revela una fortaleza que no necesita demostrar, una frialdad que no proviene del miedo, sino de la comprensión. Lo que Jung decía al respecto es que el equilibrio entre lo racional y lo emocional es lo que genera una fascinación inconsciente. El hombre no se siente manipulado, sino atraído, porque percibe que hay emoción, pero controlada. Siente el fuego, pero bajo control, y eso, a nivel psíquico, despierta en él su instinto más profundo, el de proteger,
pero también el de respetar. Aquí es donde muchas mujeres cometen el error al intentar aplicar la frialdad emocional. Piensan que deben volverse de hielo, que no deben mostrar lo que sienten para no ser predecibles, y terminan transmitiendo vacío. Sin embargo, el magnetismo no surge del vacío, sino del contraste. La emoción auténtica bajo un dominio consciente es lo que realmente atrae. La vulnerabilidad inteligente se convierte en una herramienta psicológica. No se trata de decir me duele, sino de expresar que lo sientes sin perder el rumbo. Por ejemplo, en lugar de decir me lastimaste, podrías decir eso me hizo reflexionar mucho sobre lo que merezco. ¿Ves la diferencia? No es una queja, es una afirmación de poder. No pide, no acusa, enseña con elegancia. Cuando una mujer aprende a comunicarse desde ese lugar, su voz adquiere una autoridad emocional. Ya no busca consuelo. Proyecta estabilidad. Y el hombre siente que está frente a alguien que no necesita ser salvada, sino comprendida. Eso activa una atracción muy distinta. Ya no se trata de conquistar, sino de reconocer. Si logras esta combinación de frialdad y vulnerabilidad en equilibrio, notarás cómo su actitud cambia. Comienza a cuidar sus palabras, deja de jugar con mensajes ambiguos, y si se aleja, regresa con un tono completamente diferente porque de manera inconsciente ha comprendido que no estás cerrada, solo eres selectiva. Te lo explico de esta manera. La frialdad lo pone a prueba, pero la vulnerabilidad consciente lo conecta y esa mezcla lo deja sin defensas. No hace falta que te expongas demasiado, solo lo necesario para que él pueda ver la humanidad que hay en ti incluso en medio de tu fuerza. Eso es lo que lo vuelve loco. Que eres una llama pero no te consumes. Que sientes pero no te desbordas. Que amas pero sin perderte a ti misma. Y cuando él nota esa madurez emocional, ya no ve a una mujer más, ve a una fuerza con alma. Y eso en el subconsciente masculino se traduce en una sola palabra: fascinación. Pero hay algo más. Porque si no aprendes a manejar cómo muestras esa vulnerabilidad, él la aprovechará para poner a prueba tu estabilidad emocional. Y ahí es donde entra el siguiente truco. ¿Cómo dirigir la conversación emocional para que él comparta más que tú sin que se dé cuenta? Ahí es donde tu serenidad se convierte en estrategia y tu vulnerabilidad se transforma en poder. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una breve pausa para hacerte una solicitud. Quizás llevas un tiempo viendo estos videos y aún no te has suscrito. No te preocupes, de verdad. Pero si este contenido te resulta útil, si te acompaña en tus momentos significativos, suscribirte ahora mismo pulsando ese botoncito rojo de YouTube es la mejor manera de decirme que quieres más de esto. Y créeme, eso marca una gran diferencia. Gracias por estar aquí y ahora sí, volvamos al poderoso mensaje que te espera. Cómo manejar la conversación emocional y lograr que él hable más que tú. Hay una regla que pocas mujeres entienden, pero que define completamente la dinámica psicológica con un hombre. Quien tiene el control emocional en una conversación, tiene el control de la conexión. Y no me refiero a controlar lo que dices, sino a desde dónde te estás expresando, porque la energía con la que comunicas dice mucho más que las palabras que eliges. Cuando una mujer entra en una conversación desde la ansiedad, la queja o la necesidad de aclarar todo, el hombre, de manera inconsciente, se siente en control. Su mente interpreta, ella necesita que la escuche. Pero cuando hablas con tranquilidad, sin la necesidad de convencer, cuando dices lo justo y luego esperas, su cerebro cambia de rol. Ahora es él quien busca tu aprobación. Tu silencio tras una afirmación contundente se transforma en su prueba psicológica. Déjame compartirte algo que he notado a lo largo de los años en consulta.
Los hombres no se enamoran de las mujeres que les cuentan todo. Se enamoran de aquellas que los invitan a hablar. Porque cuando un hombre se abre emocionalmente, no siente que te está dando información, siente que se está entregando a ti. Y esa entrega emocional, cuando sucede, crea un lazo profundo. Te voy a relatar una historia real. Una de mis pacientes, Giselle, llevaba años atrapada en el mismo ciclo. Ella hablaba, explicaba, se esforzaba por hacerse entender mientras él respondía con monosílabos o frases sin sentido, hasta que un día decidió hacer algo totalmente distinto. En lugar de confrontarlo con un «me siento ignorada, ya no sé si te importo», lo dijo con un tono suave. «Últimamente te veo más callado. ¿Te sucede algo o prefieres quedarte en silencio?» Esa pregunta lo desarmó. No lo atacaba, no lo ponía en evidencia, no lo culpaba, solo lo invitaba a abrirse. Y ahí comenzó algo fascinante. Él habló por primera vez en meses, no para justificarse, sino para abrirse, porque en lugar de sentirse presionado, se sintió observado y comprendido. Eso es lo que se llama dominio emocional en la conversación. Y no se trata de manipular, sino de entender la psicología que hay detrás de la comunicación masculina. El hombre no responde bien a un exceso de palabras, pero sí reacciona al tono, a las pausas y a la energía de quien lo escucha. Por eso, el arte está en usar menos palabras y más presencia emocional. Aquí te dejo un consejo práctico. En cualquier charla complicada, repite en tu mente 3 palabras: calma, curiosidad, contención. Calma para no reaccionar desde la herida, curiosidad para escuchar sin juzgar, contención para no sobreexpresarte. Cuando él percibe eso, su ego se relaja y lo que antes era una conversación defensiva se transforma en una oportunidad para una conexión emocional profunda. Ahora es él quien busca tu aprobación. Tu silencio tras una afirmación contundente se transforma en su prueba psicológica. Déjame compartirte algo que he notado a lo largo de los años en consulta. Los hombres no se enamoran de las mujeres que les cuentan todo. Se enamoran de aquellas que los invitan a hablar. Porque cuando un hombre se abre emocionalmente, no siente que te está dando información, siente que se está entregando a ti. Y esa entrega emocional, cuando sucede, crea un lazo profundo. Te voy a relatar una historia real. Una de mis pacientes, Giselle, llevaba años atrapada en el mismo ciclo. Ella hablaba, explicaba, se esforzaba por hacerse entender mientras él respondía con monosílabos o frases sin sentido, hasta que un día decidió hacer algo totalmente distinto. En lugar de confrontarlo con un «me siento ignorada, ya no sé si te importo», lo dijo con un tono suave. «Últimamente te veo más callado. ¿Te sucede algo o prefieres quedarte en silencio?» Esa pregunta lo desarmó. No lo atacaba, no lo ponía en evidencia, no lo culpaba, solo lo invitaba a abrirse. Y ahí comenzó algo fascinante. Él habló por primera vez en meses, no para justificarse, sino para abrirse, porque en lugar de sentirse presionado, se sintió observado y comprendido. Eso es lo que se llama dominio emocional en la conversación. Y no se trata de manipular, sino de entender la psicología que hay detrás de la comunicación masculina. El hombre no responde bien a un exceso de palabras, pero sí reacciona al tono, a las pausas y a la energía de quien lo escucha. Por eso, el arte está en usar menos palabras y más presencia emocional. Aquí te dejo un consejo práctico. En cualquier charla complicada, repite en tu mente 3 palabras: calma, curiosidad, contención. Calma para no reaccionar desde la herida,
curiosidad para escuchar sin juzgar, contención para no sobreexpresarte. Cuando él percibe eso, su ego se relaja y lo que antes era una conversación defensiva se transforma en una oportunidad para una conexión emocional profunda, porque el hombre no percibe que lo estás leyendo, siente que lo estás comprendiendo. Y te voy a contar un secreto que siempre funciona. La pausa es la herramienta más potente en una charla. Cuando él termina de hablar, no contestes al instante. Espera, cuenta mentalmente 3 segundos. Esa pausa, a nivel neurológico, provoca una ligera incomodidad en su mente. Él siente que debe llenar ese silencio y comienza a hablar más. Y cuanto más se expresa, más revela lo que realmente piensa. Esto no es magia, es pura psicología. Carl Jung decía que las palabras son la piel de las emociones. Y cuando logras que un hombre hable más, lo que realmente haces es desnudarte su inconsciente. Estás observando sus temores, sus inseguridades, sus contradicciones. Y él ni siquiera se da cuenta de que te está entregando su mapa emocional. Pero ten cuidado. El objetivo no es ganar la conversación. El verdadero poder radica en guiarla con sutileza. Por ejemplo, en vez de decir siempre te, desapareces cuando las cosas se complican, podrías decir. He notado que cuando algo te incomoda prefieres alejarte. ¿Qué sucede dentro de ti cuando haces eso? Esa frase no lo acusa, lo invita a reflexionar. Y la reflexión genera apertura. Cuando una mujer domina el arte de preguntar sin confrontar, se convierte en una presencia psicológica irresistible, porque el hombre siente que puede mostrarse contigo sin ser juzgado. Y en esa libertad emocional, su mente te asocia con paz, confianza y profundidad. Esto es lo que yo llamo frialdad emocional aplicada. No es indiferencia, es inteligencia emocional activa. Es saber cuándo hablar y cuándo dejar que él se escuche a sí mismo. Porque cuando un hombre se escucha hablando contigo, siente que te necesita para entenderse. Y cuando eso sucede, ya has ganado. Pero hay algo más profundo que debes tener en cuenta. Cuando él comienza a abrirse, su ego, tarde o temprano, querrá volver a probarte. Buscará medir si esa serenidad tuya se mantiene cuando él cambia el tono, se aleja o se vuelve evasivo. Porque el hombre no percibe que lo estás leyendo, siente que lo estás comprendiendo. Y te voy a contar un secreto que siempre funciona. La pausa es la herramienta más potente en una charla. Cuando él termina de hablar, no contestes al instante. Espera, cuenta mentalmente 3 segundos. Esa pausa, a nivel neurológico, provoca una ligera incomodidad en su mente. Él siente que debe llenar ese silencio y comienza a hablar más. Y cuanto más se expresa, más revela lo que realmente piensa. Esto no es magia, es pura psicología. Carl Jung decía que las palabras son la piel de las emociones. Y cuando logras que un hombre hable más, lo que realmente haces es desnudarte su inconsciente. Estás observando sus temores, sus inseguridades, sus contradicciones. Y él ni siquiera se da cuenta de que te está entregando su mapa emocional. Pero ten cuidado. El objetivo no es ganar la conversación. El verdadero poder radica en guiarla con sutileza. Por ejemplo, en vez de decir siempre te, desapareces cuando las cosas se complican, podrías decir. He notado que cuando algo te incomoda prefieres alejarte. ¿Qué sucede dentro de ti cuando haces eso? Esa frase no lo acusa, lo invita a reflexionar. Y la reflexión genera apertura. Cuando una mujer domina el arte de preguntar sin confrontar,
se convierte en una presencia psicológica irresistible, porque el hombre siente que puede mostrarse contigo sin ser juzgado. Y en esa libertad emocional, su mente te asocia con paz, confianza y profundidad. Esto es lo que yo llamo frialdad emocional aplicada. No es indiferencia, es inteligencia emocional activa. Es saber cuándo hablar y cuándo dejar que él se escuche a sí mismo. Porque cuando un hombre se escucha hablando contigo, siente que te necesita para entenderse. Y cuando eso sucede, ya has ganado. Pero hay algo más profundo que debes tener en cuenta. Cuando él comienza a abrirse, su ego, tarde o temprano, querrá volver a probarte. Buscará medir si esa serenidad tuya se mantiene cuando él cambia el tono, se aleja o se vuelve evasivo. Y ahí es donde muchas mujeres pierden su poder. Por eso, en el próximo secreto vas a aprender cómo mantener tu control emocional, incluso cuando él se aleja, para que tu frialdad deje de ser una defensa y se transforme en pura atracción psicológica. Cómo conservar tu poder cuando él se distancia o se vuelve evasivo. Hay un momento en toda relación, y tú lo sabes, en el que él se retira. Comienza a responder más tarde, a mostrarse distante, a usar el clásico «he estado ocupado». Y en ese momento, la mayoría de las mujeres caen en la trampa emocional más antigua del mundo, ir detrás de lo que se aleja. Pero lo que no comprenden es que esa reacción, por más inocente que parezca, destruye la estructura psicológica que mantenía el deseo a su favor. Cuando él se aleja y tú intentas acercarte más, su mente inconsciente interpreta algo devastador. Ella está disponible sin que yo haga esfuerzo y automáticamente el deseo disminuye. No porque no te quiera, sino porque deja de asociarte con el reto emocional que lo activa. Aquí es donde entra en juego la frialdad emocional bien utilizada. Y no me refiero a ignorar o castigar. Hablo de mantener tu centro sin alterar tu frecuencia emocional, aunque su distancia te duela o te confunda. Déjame contarte algo que ocurrió en una de mis consultas con una paciente llamada Verónica. Ella estaba en una relación con un hombre encantador pero intermitente. Un día era todo atención y al siguiente puro silencio. Ella me dijo: siento que juego a adivinar cuándo me toca su cariño. Y ahí fue cuando le solté algo que la dejó en shock. Deja de jugar. Y él se queda sin diversión. Y eso fue exactamente lo que hizo. La próxima vez que él se alejó, ella no reclamó, no preguntó, no intentó buscarlo. Siguió con su vida sin forzar nada. Pero, y aquí está el truco, sin resentimiento. Su energía no decía «te estoy castigando», transmitía «ya no necesito empujar lo que no fluye». A las pocas semanas, él regresó con el clásico mensaje ambiguo: ¿te olvidaste de mí o qué? Y ahí es donde muchas mujeres pierden su poder. Por eso, en el próximo secreto vas a aprender cómo mantener tu control emocional, incluso cuando él se aleja, para que tu frialdad deje de ser una defensa y se transforme en pura atracción psicológica. Cómo conservar tu poder cuando él se distancia o se vuelve evasivo. Hay un momento en toda relación, y tú lo sabes, en el que él se retira. Comienza a responder más tarde, a mostrarse distante, a usar el clásico «he estado ocupado». Y en ese momento, la mayoría de las mujeres caen en la trampa emocional más antigua del mundo, ir detrás de lo que se aleja. Pero lo que no comprenden es que esa reacción, por más inocente que parezca, destruye la estructura psicológica que mantenía el deseo a su favor. Cuando él se aleja
y tú intentas acercarte más, su mente inconsciente interpreta algo devastador. Ella está disponible sin que yo haga esfuerzo y automáticamente el deseo disminuye. No porque no te quiera, sino porque deja de asociarte con el reto emocional que lo activa. Aquí es donde entra en juego la frialdad emocional bien utilizada. Y no me refiero a ignorar o castigar. Hablo de mantener tu centro sin alterar tu frecuencia emocional, aunque su distancia te duela o te confunda. Déjame contarte algo que ocurrió en una de mis consultas con una paciente llamada Verónica. Ella estaba en una relación con un hombre encantador pero intermitente. Un día era todo atención y al siguiente puro silencio. Ella me dijo: siento que juego a adivinar cuándo me toca su cariño. Y ahí fue cuando le solté algo que la dejó en shock. Deja de jugar. Y él se queda sin diversión. Y eso fue exactamente lo que hizo. La próxima vez que él se alejó, ella no reclamó, no preguntó, no intentó buscarlo. Siguió con su vida sin forzar nada. Pero, y aquí está el truco, sin resentimiento. Su energía no decía te estoy castigando, transmitía ya no necesito empujar lo que no fluye. A las pocas semanas él regresó con el clásico mensaje ambiguo: ¿te olvidaste de mí o qué? Y ella contestó algo muy sencillo, desarmante: solo aprendí a no insistir donde no hay reciprocidad. No fue sarcasmo, fue un límite disfrazado de calma. Y en ese momento él sintió algo que no esperaba: culpa, no porque ella lo enfrentara, sino porque su distancia no sonaba la venganza, tenía un poder emocional. Eso es justo lo que sucede cuando una mujer deja de buscar el afecto y comienza a cuidar su dignidad emocional. La distancia ya no la desestabiliza, la organiza, y esa energía desconcierta profundamente al ego masculino, que se alimenta del control. Cuando ya no puede medir tu estado emocional, entra en confusión, y esa confusión a nivel psicológico genera atracción. Carl Jung decía que todo lo que reprimimos regresa disfrazado. Y cuando un hombre reprime la emoción de sentir que te pierde, su inconsciente empieza a buscarte de maneras que ni él entiende. Esa es la razón de por qué vuelve, de por qué pregunta sin razón, de por qué reacciona a tus historias o busca tu atención después de haberte ignorado. No lo hace por amor, al menos no al principio. Lo hace porque su psique no soporta la pérdida de influencia. Por eso, cuando él se aleje, no te muevas desde el dolor, muévete desde el valor. No corras a llenar el vacío, conviértete en el vacío que él no puede llenar. Haz que tu tiempo y tu energía sean un privilegio, no una costumbre. A nivel práctico, esto se logra de 3 maneras. Primero, redirige tu atención. Cada vez que sientas la necesidad de escribirle, haz algo por ti. Ejercicio, lectura, autocuidado, silencio consciente. Segundo, no expliques tu cambio. Si pregunta por qué eres diferente, no des discursos. Solo di: estoy más enfocada en mí últimamente. Tercero, evita las conversaciones defensivas. No justifiques tu ausencia. Quien realmente valora no necesita justificación. Cuando él percibe eso, algo cambia dentro de él. Ya no siente que puede mover tus emociones con su distancia. Y lo que antes era un juego se convierte en desconcierto. Y ella contestó algo muy sencillo, desarmante: solo aprendí a no insistir donde no hay reciprocidad. No fue sarcasmo, fue un límite disfrazado de calma. Y en ese momento, él sintió algo que no esperaba: culpa, no porque ella lo enfrentara,
sino porque su distancia no sonaba la venganza, tenía un poder emocional. Eso es justo lo que sucede cuando una mujer deja de buscar el afecto y comienza a cuidar su dignidad emocional. La distancia ya no la desestabiliza, la organiza, y esa energía desconcierta profundamente al ego masculino, que se alimenta del control. Cuando ya no puede medir tu estado emocional, entra en confusión, y esa confusión a nivel psicológico genera atracción. Carl Jung decía que todo lo que reprimimos regresa disfrazado, y cuando un hombre reprime la emoción de sentir que te pierde, su inconsciente empieza a buscarte de maneras que ni él entiende. Esa es la razón de por qué vuelve, de por qué pregunta sin razón, de por qué reacciona a tus historias o busca tu atención después de haberte ignorado. No lo hace por amor, al menos no al principio. Lo hace porque su psique no soporta la pérdida de influencia. Por eso, cuando él se aleje, no te muevas desde el dolor, muévete desde el valor. No corras a llenar el vacío. Conviértete en el vacío que él no puede llenar. Haz que tu tiempo y tu energía sean un privilegio, no una costumbre. A nivel práctico, esto se logra de 3 maneras. Primero, redirige tu atención. Cada vez que sientas la necesidad de escribirle, haz algo por ti. Ejercicio, lectura, autocuidado, silencio consciente. Segundo, no expliques tu cambio. Si pregunta por qué eres diferente, no des discursos. Solo di, estoy más enfocada en mí últimamente. Tercero, evita las conversaciones defensivas. No justifiques tu ausencia. Quien realmente valora no necesita justificación. Cuando él percibe eso, algo cambia dentro de él. Ya no siente que puede mover tus emociones con su distancia. Y lo que antes era un juego se convierte en desconcierto. Comienza a cuestionarte, ¿qué hiciste? ¿Por qué ya no respondes de la misma manera? Y, lo más importante, ¿por qué ya no lo sientes necesario? Ese es precisamente el instante en que la frialdad emocional se transforma en atracción psíquica. No porque estés manipulando la situación, sino porque cambias la dinámica del poder. Ahora él siente que tiene que hacer algo para recuperar la conexión. Y tú, sin haberlo planeado, has vuelto a tomar la delantera psicológica. Ten en cuenta que el desapego no es lo mismo que indiferencia, es inteligencia emocional en acción. Y cuando logras manejar este nivel, ya no te importa si regresa o no, porque comprendes que el amor verdadero no se edifica a través de la persecución, sino mediante una elección mutua. Pero hay algo aún más profundo, porque una vez que consigues mantener tu poder ante su distancia, llega la verdadera prueba. ¿Cómo convertir esa frialdad emocional en un magnetismo auténtico, sin volverte a alguien cerrada o desconectada? Eso es lo que te voy a desvelar en el próximo secreto, la alquimia definitiva de transformar tu autocontrol en deseo inconsciente. El momento en que tu energía ya no se siente fría, sino que se vuelve imposible de olvidar. La alquimia definitiva, convertir tu autocontrol en magnetismo puro. Aquí es donde alcanzamos el nivel más elevado de poder emocional, esa etapa en la que ya no estás haciendo el esfuerzo de ser fuerte, porque la fuerza se ha convertido en parte de tu esencia, donde no tienes que demostrar nada porque tu sola energía lo dice todo. La mayoría de la gente piensa que la frialdad emocional es aparentar desinterés, volverse impenetrable y no mostrar sus emociones para no ser lastimados. Pero eso no es poder, eso es miedo. Y el miedo no atrae, repele. Lo que realmente hace a una mujer magnética es cuando logra una transformación interior tan profunda que su frialdad ya no proviene del dolor, sino de la claridad. Ya no se trata de cerrar el
corazón, sino de mantenerlo abierto solo para lo que suma. Carl Jung decía que la emoción no expresada no desaparece, se manifiesta de maneras más sabias. Y eso es justo lo que pasa cuando logras dominar esta magia. Tu energía deja de ser una simple reacción y se transforma en una especie de radiación. Ya no eres tú quien responde a lo que los demás hacen. Ahora eres tú quien inicia las cosas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Permíteme contarte una anécdota que lo ejemplifica de maravilla. Adriana, que tiene 52 años, me compartió una vez algo que me impactó. Antes, yo tenía miedo de parecer distante. Ahora me doy cuenta de que esa distancia es el lenguaje de una mujer que está en paz consigo misma. Ella pasó años intentando ser la mujer emocionalmente correcta, siempre atenta, cariñosa, comprensiva y disponible. Todos los hombres que entraron en su vida la valoraban, pero eso cambiaba cuando dejaban de hacerlo, porque confundían su entrega con necesidad. Hasta que un día, tras un largo periodo de reflexión interna, comprendió que lo que necesitaba cambiar no era su capacidad de amar, sino la forma en que lo hacía. Así que decidió vivir de otra manera. No esperaba mensajes, no contaba los gestos, no medía la reciprocidad al minuto, simplemente comenzó a moverse con una elegancia interna, como quien ya no pide, sino que elige. Y sucedió algo mágico. Los hombres empezaron a verla de otra forma, ya no como una mujer dulce, sino como una mujer inalcanzable en su tranquilidad y atractiva en su misterio. Y aquí está el secreto de esa magia. La distancia emocional no es una fachada, es una vibración que emite seguridad, límites y serenidad. Cuando un hombre la percibe, su inconsciente la interpreta como un estatus emocional, porque lo que no puede controlar lo admira y lo que no puede poseer del todo lo obsesiona. Desde un punto de vista psicológico, el magnetismo surge del contraste de ser cálida, pero no insistente, afectuosa, pero no necesitada, disponible, pero no accesible para cualquiera. Esa ambigüedad emocional activa la fascinación inconsciente masculina, ya que le da a su mente una misión: descifrarte. Y mientras intenta hacerlo, te piensa, te analiza, te imagina, hasta que sin darse cuenta te idealiza. Y eso es justo lo que pasa cuando logras dominar esta magia. Tu energía deja de ser una simple reacción y se transforma en una especie de radiación. Ya no eres tú quien responde a lo que los demás hacen. Ahora eres tú quien inicia las cosas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Permíteme contarte una anécdota que lo ejemplifica de maravilla. Adriana, que tiene 52 años, me compartió una vez algo que me impactó. Antes, yo tenía miedo de parecer distante. Ahora me doy cuenta de que esa distancia es el lenguaje de una mujer que está en paz consigo misma. Ella pasó años intentando ser la mujer emocionalmente correcta, siempre atenta, cariñosa, comprensiva y disponible. Todos los hombres que entraron en su vida la valoraban, pero eso cambiaba cuando dejaban de hacerlo, porque confundían su entrega con necesidad. Hasta que un día, tras un largo periodo de reflexión interna, comprendió que lo que necesitaba cambiar no era su capacidad de amar, sino la forma en que lo hacía. Así que decidió vivir de otra manera. No esperaba mensajes, no contaba los gestos, no medía la reciprocidad al minuto, simplemente comenzó a moverse con una elegancia interna, como quien ya no pide, sino que elige. Y sucedió algo mágico. Los hombres empezaron a verla de otra forma, ya no como una mujer dulce,
sino como una mujer inalcanzable en su tranquilidad y atractiva en su misterio. Y aquí está el secreto de esa magia. La distancia emocional no es una fachada, es una vibración que emite seguridad, límites y serenidad. Cuando un hombre la percibe, su inconsciente la interpreta como un estatus emocional, porque lo que no puede controlar lo admira y lo que no puede poseer del todo lo obsesiona. Desde un punto de vista psicológico, el magnetismo surge del contraste de ser cálida, pero no insistente, afectuosa, pero no necesitada, disponible, pero no accesible para cualquiera. Esa ambigüedad emocional activa la fascinación inconsciente masculina, ya que le da a su mente una misión: descifrarte. Y mientras intenta hacerlo, te piensa, te analiza, te imagina, hasta que sin darse cuenta te idealiza. Pero ojo, este tipo de poder no se consigue actuando, se logra sanando. No puedes aparentar tranquilidad si por dentro estás esperando que él te mande un mensaje. No puedes mostrar estabilidad si todavía necesitas que te validen para sentirte suficiente. El magnetismo no proviene de las tácticas, sino del dominio interno. Por eso, la verdadera alquimia no se trata de cómo hacer que piense en ti, sino de cómo regresar a ti misma de tal manera que tu energía hable por ti. Una mujer que ha realizado ese trabajo profundo no necesita decir que ha cambiado. Su energía lo expresa sin palabras, y esa frialdad emocional, que surge del amor propio y no del rencor, se percibe en su tono, en su forma de mirar, en su manera de alejarse sin drama, en su capacidad de disfrutar de su vida sin esperar permiso. Y aquí te dejo un ejercicio práctico, uno que ha transformado la forma en que muchas mujeres recuperan su poder. Cada vez que sientas la necesidad de actuar, hablar o probar algo, pregúntate: ¿esto surge de mi calma o de mi miedo? Y actúa solo si proviene de la calma. Esa simple pregunta te devuelve el control energético y psicológico de cualquier situación. Porque cuando eliges desde la calma, el universo entero te refleja esa energía. Personas más alineadas, situaciones más armoniosas, relaciones más sanas. Y sí, también hombres que te valoran más, porque lo que un hombre realmente no puede resistir no es una mujer fría, sino una mujer que ya no necesita ser validada para sentirse valiosa. Una mujer que puede amar sin entregarse por completo, que puede alejarse sin sentir que pierde y que puede estar frente a él sin buscar aprobación. Eso es magnetismo puro. Esa es la frialdad emocional que lo vuelve loco. No porque lo manipule, sino porque lo confronta, porque lo enfrenta con su propio vacío emocional, con su necesidad de control y con el misterio de una mujer que no se quiebra, sino que se refina, y ahora lo sabes. Pero ojo, este tipo de poder no se consigue actuando, se logra sanando. No puedes aparentar tranquilidad si por dentro estás esperando que él te mande un mensaje. No puedes mostrar estabilidad si todavía necesitas que te validen para sentirte suficiente. El magnetismo no proviene de las tácticas, sino del dominio interno. Por eso, la verdadera alquimia no se trata de cómo hacer que piense en ti, sino de cómo regresar a ti misma de tal manera que tu energía hable por ti. Una mujer que ha realizado ese trabajo profundo no necesita decir que ha cambiado. Su energía lo expresa sin palabras, y esa frialdad emocional, que surge del amor propio y no del rencor, se percibe en su tono, en su forma de mirar, en su manera de alejarse sin drama, en su capacidad de disfrutar de su vida sin esperar permiso. Y aquí te dejo un ejercicio práctico, uno que ha transformado la forma en que muchas mujeres recuperan su poder.
Cada vez que sientas la necesidad de actuar, hablar o probar algo, pregúntate, ¿esto surge de mi calma o de mi miedo? Y actúa solo si proviene de la calma. Esa simple pregunta te devuelve el control energético y psicológico de cualquier situación. Porque cuando eliges desde la calma, el universo entero te refleja esa energía. Personas más alineadas, situaciones más armoniosas, relaciones más sanas. Y sí, también hombres que te valoran más, porque lo que un hombre realmente no puede resistir no es una mujer fría, sino una mujer que ya no necesita ser validada para sentirse valiosa. Una mujer que puede amar sin entregarse por completo, que puede alejarse sin sentir que pierde y que puede estar frente a él sin buscar aprobación. Eso es magnetismo puro. Esa es la frialdad emocional que lo vuelve loco. No porque lo manipule, sino porque lo confronta, porque lo enfrenta con su propio vacío emocional, con su necesidad de control y con el misterio de una mujer que no se quiebra, sino que se refina, y ahora lo sabes. No hay nada que atraiga más a un hombre que una mujer que se mantiene serena, que irradia amor sin perder su equilibrio y que brilla sin necesitar la mirada de nadie. Esa es la magia que convierte la distancia en deseo. En resumen, ahora lo comprendes. La frialdad emocional no es un obstáculo, es un filtro. No significa que no sientas, sino que tienes límites claros. Y cuando una mujer aprende a manejar esto con sabiduría, deja de ser una opción y se transforma en un punto de cambio en la vida de un hombre. Porque ya no intenta convencerlo ni complacerlo, ya no persigue las emociones ajenas. Ahora avanza con una energía tan centrada y magnética que quien se acerque lo hace porque realmente lo siente, no porque la controle. Carl Jung decía que lo reprimido siempre vuelve disfrazado, y esa es la esencia de tu poder. Cuando ocultas tu deseo de ser elegida, surge tu capacidad de elegir. Al dejar de buscar aprobación, aparece la autenticidad. Y cuando priorizas tu paz sobre la confusión, tu energía se vuelve irresistible. La frialdad emocional que vuelve locos a los hombres no es la del hielo, sino la del fuego controlado. Esa que arde suave pero constante, que no suplica, sino que ilumina. Y cuando una mujer alcanza ese nivel, ya no teme estar sola porque sabe que su propia compañía es suficiente. Él lo percibe, aunque no lo exprese. Siente que no puede manipularte, que no puede alterarte, que no puede tenerte a menos que sea desde el respeto. Y ese tipo de mujer deja una huella imborrable, se recuerda. Así que tenlo siempre presente. No se trata de ser fría para castigar, sino de ser firme para cuidarte. No se trata de aparentar indiferencia, sino de elegir conscientemente dónde poner tu corazón. Y cuando lo hagas, tu energía dejará de perseguir y comenzará a atraer declaración de poder. Mi frialdad no es vacío, es mi fuerza en reposo. No hay nada que atraiga más a un hombre que una mujer que se mantiene serena, que irradia amor sin perder su equilibrio y que brilla sin necesitar la mirada de nadie. Esa es la magia que convierte la distancia en deseo. En resumen, ahora lo comprendes. La frialdad emocional no es un obstáculo, es un filtro. No significa que no sientas, sino que tienes límites claros. Y cuando una mujer aprende a manejar esto con sabiduría, deja de ser una opción y se transforma en un punto de cambio en la vida de un hombre. Porque ya no intenta convencerlo ni complacerlo, ya no persigue las emociones ajenas. Ahora avanza con una energía tan centrada y magnética que quien se acerque lo hace porque realmente lo siente, no porque la controle.
Carl Jung decía que lo reprimido siempre vuelve disfrazado, y esa es la esencia de tu poder. Cuando ocultas tu deseo de ser elegida, surge tu capacidad de elegir. Al dejar de buscar aprobación, aparece la autenticidad. Y cuando priorizas tu paz sobre la confusión, tu energía se vuelve irresistible. La frialdad emocional que vuelve locos a los hombres no es la del hielo, sino la del fuego controlado. Esa que arde suave pero constante, que no suplica, sino que ilumina. Y cuando una mujer alcanza ese nivel, ya no teme estar sola porque sabe que su propia compañía es suficiente. Él lo percibe, aunque no lo exprese. Siente que no puede manipularte, que no puede alterarte, que no puede tenerte a menos que sea desde el respeto. Y ese tipo de mujer deja una huella imborrable, se recuerda. Así que tenlo siempre presente. No se trata de ser fría para castigar, sino de ser firme para cuidarte. No se trata de aparentar indiferencia, sino de elegir conscientemente dónde poner tu corazón. Y cuando lo hagas, tu energía dejará de perseguir y comenzará a atraer declaración de poder. Mi frialdad no es vacío, es mi fuerza en reposo. Escríbelo en los comentarios y dilo en voz alta, porque al hacerlo, tu energía se transforma y ese será el instante preciso en el que dejarás de ser la mujer que reacciona para convertirte en la mujer que controla el juego sin necesidad de jugar. Y si este mensaje te llegó al corazón, te animo a que dejes tu poderoso me gusta, te suscribas y actives la campanita sin falta. Y si sientes que quieres apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos vídeos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas aún. En la pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te van a encantar. 2 enseñanzas de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Manuel Sansegarra, tu psicólogo y filósofo. Nos vemos allí. Escríbelo en los comentarios y dilo en voz alta, porque al hacerlo, tu energía se transforma y ese será el instante preciso en el que dejarás de ser la mujer que reacciona para convertirte en la mujer que controla el juego sin necesidad de jugar. Y si este mensaje te llegó al corazón, te animo a que dejes tu poderoso me gusta, te suscribas y actives la campanita sin falta. Y si sientes que quieres apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos vídeos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas aún. En la pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te van a encantar. 2 enseñanzas de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Manuel Sansegarra, tu psicólogo y filósofo. Nos vemos allí.